Ahora sí, seguimos grabando, perfecto. Bueno, nuevamente buenos días. Ahora se me perdió la pantalla. Aquí estoy, no, minimizar esto, ahí estamos, ahora sí. Bueno, buenos días. Hoy es un buen día entonces para poder nuevamente hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Ya que me gusta hacerlo después de los controles. Y vamos entonces a hablar un poquito de lo último que habíamos visto el martes y vamos a hablar sobre algo que es sumamente importante y es sobre estos esfuerzos admisibles, ¿verdad? Estos esfuerzos máximos. Y para eso vamos a hablar sobre un video que les voy a mostrar un poquito más adelante. Yo primero quería entonces retomar los dos últimos ejemplos que vimos nosotros el martes, entendiendo que efectivamente los vimos como al final de las clases y es probable que hayan perdido un poco de atención por el hecho de ya haber llevado ya muchos minutos conectados. Entonces voy a retomar estos dos ejemplos. Yo los modifiqué ligeramente para que se entendiera un poco más la idea debido a las preguntas que me hicieron al final del día martes, porque considero que es importante que tengamos esto claro, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre este ejemplo. Este ejemplo era entonces una barra de sección cónica. Esa barra estaba compuesta por dos materiales, un material que llamamos 1, un material 2, y esos materiales tienen una sección transversal, ¿verdad? Que justo en el lugar del empotramiento tiene esta sección transversal, ¿sí? Es decir, estamos viendo un corte de la sección transversal de esa barra, y vemos que esa sección transversal es cuadrada, bueno, ¿verdad? Rectangular, no lo sabemos, no lo estamos especificando. Lo que sí nos dicen es que el área del material azul, pues es un área de 0,02 metros cuadrados, mientras que el área del material rojo, que es un material distinto, es de 0,01 metros cuadrados. En particular, yo aquí también cambié y le coloqué un módulo de elasticidad distinto a cada material, al material rojo, al material azul, el material 1 o 2. Y lo que yo les coloqué acá es que en el extremo derecho, en el extremo libre de esa barra, la sección transversal solamente cambia en altura, es decir, pasa de ser una especie de cuadrado a una especie de rectángulo en el extremo derecho, ¿sí? Básicamente solamente la sección transversal va cambiando en altura. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la variación del área 2, como solamente cambia el alto de la sección transversal del material azul, nosotros podemos decir que esa sección, ese cambio de área es lineal. Es lineal porque el ancho, digamos la profundidad en la dirección de la pantalla, hacia afuera o hacia dentro de la pantalla, no cambia, solamente cambia la altura de esa, o el espesor, si lo pudieran llamar así también, de esa barra. Entonces, nosotros lo que decíamos era que mientras que el área del material rojo permanece constante, es decir, el material rojo tiene la misma área a lo largo de la barra, pues entonces el área del material azul varía linealmente, ¿sí? Varía linealmente. Y aquí me faltó colocar otro ejemplo, también lo hice mal, ¿verdad? Nuevamente, acá, porque el área aquí no puede ser cero. Aquí me faltó colocar esto como una fracción. Podemos decir que esto puede ser 0,005, ¿sí? Metros cuadrados. Es decir, existe un área en ese extremo derecho, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que esa área varía linealmente. Entonces, como varía linealmente, nosotros podemos decir, aquí tengo que corregir ciertos números que lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Lo que decíamos era que esa área entonces varía linealmente, y como varía linealmente, yo sé entonces que para una coordenada 0, llamando el x0 a partir del extremo izquierdo, yo sé que para un x0 el área, ¿verdad?, es 0,02, de tal manera que yo podía de acá saber cuánto vale entonces el término A de mi variación del área a lo largo de X, y después yo lo que tendría que hacer es evaluar cuánto vale el área en un X igual a 10, y esto fue lo que se me olvidó cambiar,
Y en este caso, el área en un x igual a 10 va a ser 0.005 metros cuadrados, ¿sí? De tal manera que yo ahora puedo decir que esto va a ser 0.005, ¿verdad? Y la ecuación, esta ecuación igualada en un x igual a 10. Eso es lo que estamos colocando. De tal manera que ustedes allí pueden entonces encontrar el valor respectivo de B. Ese valor de B va a ser entonces, va a ser 0.015 partido en 10. ¿Sí? Esto es igual a 0.0015. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. De tal manera que aquí tenemos nosotros, esto tendría que cambiarlo, esto sería 15 por X. ¿Sí? Debido a que estoy calculando el factor B y el factor A de la variación lineal del área 2. Eso es lo que estamos colocando. Y una vez que yo tengo entonces esta variación del área, yo lo que necesito hacer ahora, como mi material es compuesto, mi material está compuesto por dos materiales, yo necesito sacar el área y el módulo de elasticidad equivalente de este sistema. Entonces eso es lo que se hacía, o eso es lo que usualmente vamos a hacer acá abajo, donde tenemos ahora que multiplicar el módulo de elasticidad y el área del material 1 por el módulo de elasticidad y el área del material 2. Y de esa forma, entonces, nosotros tenemos acá el módulo de elasticidad y el área del material 1. El área del material 1 es constante. Por eso queda esa expresión. Y aquí tenemos el módulo de elasticidad del material 2. Y esta sería la ecuación del área en función de X del material 2. Aquí yo también tengo que corregir este valor de 0,0015 por X. ¿Sí? Y nuevamente entonces ahora como yo tengo esa área equivalente y ese módulo de elasticidad equivalente, porque tengo dos materiales, entonces es el que yo voy a utilizar en mi fórmula de calcular desplazamientos para estimar los desplazamientos, y es lo que yo voy a utilizar acá en el denominador. ¿Sí? Como en vez de utilizar el módulo de elasticidad del material, lo que utilizo es un módulo de elasticidad por un área equivalente de esos dos materiales. Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Y bueno, entonces, esto, y aquí también tengo que acomodar la última parte, esto es lo que iría en este denominador. Acá abajo. ¿Sí? De todos modos, ustedes pueden seguir el ejemplo porque, bueno, está quedando grabada la clase. ¿No? Y de eso entonces, de esto se trataba. Y aquí lo que tenemos que hacer es resolver esta integral. Fíjense que esa integral depende de x en el denominador. Tendríamos que integrar y ahí recién pudiéramos encontrar cómo varían los desplazamientos de nuestra barra en función de la posición del punto de la barra que yo quiero estudiar. Si, nuevamente, si yo quisiera encontrar las deformaciones, yo entonces tendría que, para encontrar las deformaciones, derivar ese desplazamiento respecto a X. Y si yo quisiera entonces encontrar las tensiones, yo tendría entonces que multiplicar esa deformación, ¿verdad?, por el módulo de elasticidad. Y de esa forma yo pudiera tener el campo de desplazamientos, el campo de deformaciones y el campo de tensión. Y se habla uno habla de campo porque yo estaría identificando tanto los desplazamientos como las deformaciones, como las tensiones en cualquier punto de esa barra. ¿Sí? Por eso queda dependiendo de X. ¿Sí? Porque cada punto de X puede o no tener una deformación, un desplazamiento o una tensión distinta. Eso es lo importante que nosotros tenemos entonces que recalcar acá. Y veíamos entonces un segundo ejemplo, que también es muy interesante, porque este segundo ejemplo es lo que esconde el concepto de lo que se conoce como un pretensado, ¿sí? Un pretensado. Entonces, ¿en qué consiste esto? En lo que consiste es en hacer ahora que un material, vamos a suponer aquí, yo tengo esta configuración, tengo dos barras, tenía dos materiales distintos, dos longitudes distintas, y dos áreas distintas, como para tratar de hacerlos completamente diferentes. Yo les presentaba este ejemplo para tener
tener siguiente análisis. Esas dos barras están separadas por una distancia delta conocida, ¿sí? Y yo ahora le voy a aplicar, ¿sí? Le voy a aplicar esa distancia delta es en la posición de reposo, cuando esas dos barras están indeformadas, ¿no? Están sin fuerzas externas, están allí quietecitas. Si yo ahora a una barra le aplico una fuerza F, a la barra izquierda le aplico una fuerza F en ese extremo derecho, ¿verdad? Yo me puedo preguntar cuál sería la fuerza que yo tengo que aplicarle para que ese extremo derecho de esa barra se mueva, ¿verdad? Este extremo de esta barra se mueva y toque justamente a la segunda barra. Es decir, yo lo que quiero es traccionar esta barra de tal manera que justamente haga contacto con la otra barra de la derecha. Entonces vamos a calcular eso. Utilizamos la fórmula de siempre, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer entonces es tratar de encontrar cuál va a ser el desplazamiento de este punto de la barra, del extremo derecho de la barra. Yo quiero que ese desplazamiento sea delta. Entonces, de esa forma, al yo ver esta ecuación, yo puedo decir que este desplazamiento es delta, porque es el desplazamiento que yo quiero lograr en el extremo derecho. Yo puedo decir entonces que este desplazamiento para un x igual a 0 es 0, porque está empotrado en mi lado izquierdo. Y el x que yo quiero estudiar es un x donde está definido como el punto derecho, el extremo derecho de esa barra, que obviamente entonces el x corresponde a un L igual a 1. Entonces, de esta forma, yo puedo encontrar, ¿verdad?, cuál es el desplazamiento, la fuerza que yo necesito para garantizar que el extremo derecho tenga este desplazamiento delta, ¿sí? Entonces me doy cuenta que viene dada por esa relación que está allí, ¿sí? Esto es importante porque yo puedo entonces ahora hacer lo siguiente. Yo puedo aquí entender, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una analogía de estos sistemas como si fuese un resorte y una ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke de resortes te dice a ti cómo es la relación fuerza-desplazamiento. Y ustedes saben de física que esa ley de Hooke tiene más o menos esa característica o esa relación donde las fuerzas y los desplazamientos de un resorte, ¿verdad? Por ejemplo, de un elemento elástico, tienen entonces una relación lineal que viene dada por este coeficiente K, que es la rigidez del resorte. En una barra axial, como la que acabamos de ver nosotros ahora, también nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos el desplazamiento del extremo de la barra, y yo pudiera entender este término que está acá, el último que yo acabo de colocar, como una rigidez, ¿sí? Como una rigidez axial de una barra. Entonces yo una barra la puedo también entender como un resorte. Obviamente con un resorte con una rigidez muy elevada, porque obviamente si yo agarro una barra y la trato de traccionar, pues no se va a estirar como se estira un resorte, ¿no? Pero la relación la relación, digamos, de fuerza-desplazamiento se mantiene y yo puedo utilizar esta analogía de entender un elemento barra traccionado, yo lo puedo entender finalmente como un resorte, ¿sí? Donde cada ese resorte tiene entonces esta constante que les acabo de señalar ahí. Esto como para que ustedes tengan una analogía y puedan a lo mejor dimensionar los problemas o interpretar los problemas de otra manera, ¿no? Esto les puede a lo mejor ser de utilidad. Ok. Entonces, una vez que yo tengo esa fuerza aplicada, ¿sí? Una vez que yo aplico esta fuerza sobre el extremo derecho de la barra y esa barra se desplaza, ese extremo se desplaza delta, ¿sí? Entonces ahora, en esa condición, cuando yo tengo esa fuerza aplicada, yo lo que voy a darme cuenta es que las dos caras de esas dos barras están enfrentadas una a la otra, ¿sí? Están prácticamente una al lado de la otra. Voy a quitarme esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo puedo entonces ahora jugar, ¿no? Que es la segunda parte de este ejemplo que yo les colocaba. Bueno, en esa condición, cuando yo aplique esa carga F y ahora esas dos caras están enfrentadas, yo ahora puedo jugar a hacer una soldadura allí o a hacer una unión permanente entre esas dos barras.
Fíjense que en esa condición, yo lo que tengo es la barra 1 está estirada, la barra 2 está en su condición, digamos, normal, libre, ¿sí? Recuérdense que nosotros partimos de esa condición sin carga. Entonces yo lo que estoy diciendo es que yo empiezo a aplicar una carga F. Acá, esa barra de la izquierda se empieza a desplazar, el extremo derecho de esa barra se empieza a desplazar hacia la derecha hasta que se enfrenta a la otra barra. Cuando esas dos caras están enfrentadas, producto de que yo le coloque una fuerza F, entonces es donde yo puedo venir y decir, bueno, en ese momento voy a hacer una soldadura y voy a unir esas dos barras. Y esa fuerza F que yo tenía aplicada, ahora yo la voy a retirar, la solté. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en esa condición, yo estoy generando la soldadura, pero yo todavía tengo esta fuerza F aplicada, están las dos caras enfrentadas, pero yo estoy traccionando la barra 1 con la fuerza F, ¿sí? En ese momento, la barra 1 está traccionada, la barra 2 no está sintiendo nada porque la barra 2 está colocada allí de manera estática, sin ningún tipo de perturbación. Pero en el momento en que yo hago la soldadura o yo uno las dos barras y yo retiro la fuerza externa, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que como la barra 1 estaba traccionada y la 2 estaba allí sin sentir absolutamente nada, en el momento en que yo retiro la carga y como las dos barras ahora están juntas, entonces ese punto de unión, que es el que yo les dibujé acá, ese punto de unión se va a retraer. Y se va a retraer porque como la barra 1 estaba traccionada y la barra 2 estaba ahí al natural, entonces la barra 1 va a tender a arrastrar o a traccionar la barra 2 y la barra 1 va a tratar de traccionarse menos, ¿no? Es decir, se va a tratar como de comprimir un poco. Y eso entonces es, digamos, este sería el estado final de esa condición, ¿sí? Eh, entonces la pregunta interesante acá es, bueno, en este estado, ¿sí? Las dos barras están traccionadas. Yo sé que están traccionadas porque la condición original era esta, ¿sí? Y ahora yo lo que estoy haciendo es uniendo las dos caras, uniendo estas dos caras, ¿sí? Entonces para poder unirlas, yo tuve que haber estirado las dos barras, ¿verdad? Y las uní. De tal manera que ahora yo sé que estas dos barras están traccionadas y yo sé que la deformación, ¿verdad? De la barra 1, que es esta distancia que está acá, y la deformación de la barra 2, que es esa otra distancia que está allí. Recuerden que esto está aquí marcado desde la posición indeformada, ¿no? Esa es la referencia que yo estoy utilizando. Es decir, los desplazamientos de los extremos de esa barra, ¿sí? Tanto el de la barra de la derecha como el de la barra de la izquierda, yo sé que el desplazamiento de esos dos extremos sumados tiene que ser igual, ¿verdad? Al espacio que originalmente separaba a esas dos barras. Entonces, yo lo que puedo decir acá es que lo que se desplaza un extremo de una barra más lo que se desplaza el extremo de la otra barra tiene que ser igual a la distancia que había originalmente en nuestra condición inicial, la distancia que había de separación entre las barras en la condición inicial. Entonces ahora yo puedo resolver, ¿verdad? Yo estos valores de delta 1, delta 2, yo no los conozco, ¿no? Yo lo que sé es que la sumatoria de los dos deltas tiene que ser igual a la separación que originalmente tenía entre las barras. Entonces yo lo que sí puedo obtener es aprovechando nuevamente la ecuación general que estamos utilizando para calcular los desplazamientos, yo lo que sí puedo es asumir entonces para la barra 1 una coordenada de izquierda a derecha, una coordenada 2 para definir los desplazamientos de la barra de la derecha, pero esa coordenada 2 va de derecha a izquierda. Entonces yo puedo utilizar mi función o digamos, mi ecuación para la barra 1, de tal manera que si lo utilizo en la barra 1, ¿verdad? El desplazamiento para un x igual a 0 es 0 porque estaría hablando del desplazamiento para un x igual a 0, un x1 igual a 0, ¿verdad? Y el desplazamiento
Entonces, este sería delta 1 para un X1 igual a L1, ¿sí? Porque estaría calculando cuál sería el desplazamiento del extremo derecho de la barra, ¿verdad? Por eso es para un X igual a L1. Estoy calculando cuál es el desplazamiento para ese punto de la barra. Y ese desplazamiento yo sé que vale un delta 1. Y hago lo mismo, o hago exactamente lo mismo, para la segunda barra. La segunda barra, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es que el desplazamiento de una coordenada x2 igual a 0 va a ser 0 porque está empotrado, ¿verdad? Y yo lo que voy a decir entonces es que el desplazamiento de un x igual a L2, que sería el punto izquierdo de esa barra, este desplazamiento va a ser delta 2, y yo estoy evaluando entonces esto en un x2 igual a L2, ¿sí? Entonces, de esa manera, como yo tengo el sistema de referencia acá, yo puedo decir entonces que esta relación va a llevarme a mí a esa que acabo de subrayar allí, ¿no? Acabo de encerrar en ese círculo azul. Entonces, de esa forma, yo puedo obtener mis dos expresiones, ¿verdad? Evaluando mi fórmula en la barra 1 y en la barra 2 para encontrar los desplazamientos de sus respectivos extremos. Y ahora lo que hago es tomo esos valores y los sustituyo acá. Y al sustituirlos ahí, yo puedo entonces encontrar, ¿verdad? O yo me puedo dar cuenta, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Que los esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos internos de esa barra son iguales. Y fíjense, a lo mejor esto es donde yo voy a hablar aquí un poquito más. ¿Por qué digo que los esfuerzos de esa barra son constantes? ¿No? Porque lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy diciendo acá, si ustedes se fijan, en estas dos ecuaciones, es que el esfuerzo en cada una de las barras va a ser igual. ¿Por qué sé yo que son iguales? Bueno, si yo tomo este sistema, y lo voy a traer, lo voy a copiar acá. Aquí abajo. Si yo tomo este sistema, lo voy a borrar aquí. Y yo hago un diagrama de cuerpo libre de esa barra, yo voy a tener entonces acá unas reacciones, una flexión, y yo lo que puedo entonces empezar a estudiar, o lo que yo puedo decir ahora, ¿verdad? Como esto no tiene fuerzas externas, yo lo que puedo decir es que a nivel axial, ¿sí? A nivel axial, yo lo que puedo decir, ¿sí? A través de la sumatoria de esfuerzos horizontales, yo puedo decir que estas dos fuerzas son iguales, las dos fuerzas de reacción, ¿sí? Y como son iguales, yo no sé el valor, no puedo despejar el valor, pero yo sí sé que son iguales, por sumatoria de fuerzas, ¿sí? O sea, esta fuerza más esta o menos esta tiene que ser igual a cero, por lo tanto, las dos tienen que ser iguales. Entonces, yo sí sé que el diagrama de esfuerzos tiene que ser constante, ¿sí? Yo eso lo puedo saber. Y por esa razón, independientemente de que los dos materiales sean distintos y que tengan áreas de sección transversal distintos, el esfuerzo es el mismo, ¿sí? Y esto es importante, el esfuerzo es el mismo. Lo que van a ser distintas van a ser las tensiones. Y van a ser distintas porque los materiales son distintos y porque eh, las áreas de la sección transversal también son diferentes, por las dos razones. Entonces, es por eso que estos dos n's, estos dos esfuerzos son iguales en ambas barras, ¿sí? Eso uno lo ve al estudiar los diagramas de esfuerzos de mi sistema en la condición que yo estoy interesado en estudiar. Y allí entonces, bueno, me queda esta expresión que me dice a mí cuál es el esfuerzo, ¿verdad? En función de los parámetros que yo conozco. Fíjense que aquí
delta es conocido porque era la separación original de mi sistema, y estos son los valores que yo conozco de mis dos barras. Por lo tanto, yo ahora puedo encontrar, o acabo de encontrar, cuáles son los esfuerzos de mi problema. ¿Sí? El esfuerzo de esas dos barras. Y si yo quiero ahora encontrar qué le sucede a cada barra por particular, ¿sí? En específico, si yo quiero ver los desplazamientos, las deformaciones y las tensiones de cada barra, entonces, bueno, yo vuelvo a mi ecuación original, ¿sí? A mi ecuación original, y yo lo que hago entonces es sustituir el valor del esfuerzo, ¿verdad? Que cuando yo hice este cálculo, el esfuerzo no lo conocía, era incógnita. Entonces yo lo que puedo, fíjense que en este momento yo tengo dos incógnitas, yo tengo el esfuerzo y el delta 1. Yo ahí no sabía no tenía el conocimiento de ninguna de las dos variables. Pero ahora que yo logré conocer el esfuerzo, yo ahora entonces puedo sustituir entonces este valor en mi ecuación para poder encontrar el campo de desplazamiento de la barra 1. Y eso es lo que está hecho acá abajo, ¿no? Que para la barra 1, ¿verdad? Yo sé que este valor es 0 porque está empotrado en un x1 igual a 0, y yo lo que voy a hacer entonces es ver cómo es el campo de desplazamiento ahora para un x1 genérico, que puede ser cualquier valor de x1 correspondiente a la barra de la izquierda, la barra 1. Y entonces nos damos cuenta que ese campo de desplazamiento, ¿verdad? Al resolverse, nos da a nosotros que el campo de desplazamiento es una línea recta. Es decir, que si yo quiero encontrar el desplazamiento de cualquier punto material de esa barra, ¿verdad? Cualquier punto definido como x1, entonces yo sé que el desplazamiento de ese punto o de esa coordenada x1 va a ser ese valor que yo tenga allí como resultante de esa ecuación que está encerrada en rojo. Lo mismo lo hago para la barra 2 y yo tengo aquí entonces el campo de desplazamientos de cualquier punto de la barra 2. Entonces, si yo ahora quisiera encontrar el campo de deformaciones, ¿sí? Si yo quisiera, ahora yo me pregunto, bueno, ¿cuál será la deformación, ¿verdad? Que en general puede ser función de la variable x1, puede variar respecto a la posición. Yo lo que tengo que hacer es derivar con respecto a x1, ¿no? Derivar los desplazamientos que acabo de encontrar. Y esa derivada, pues, es sencillamente este valor que tenemos aquí, que es una constante. Por lo tanto, la deformación para este caso es constante, no depende de x1. Es decir, cualquier punto material de la barra 1 tiene la misma deformación, pero no tiene el mismo desplazamiento. Y si yo quiero encontrar las tensiones, ¿verdad? O la tensión de la barra 1, pues entonces yo lo que tengo que aprovechar es mi relación constitutiva, ¿sí? Y resulta entonces que mi tensión tiene que ser ahora esto multiplicado por el módulo de elasticidad 1. Esto sería mi tensión XX1. ¿Sí? Este sería entonces el valor, mi campo de tensión. Y esto me dice a mí que toda la barra 1, cualquier punto de la barra 1, tiene la misma tensión axial. ¿Sí? Pero si ustedes estudian la barra 2, ¿verdad? Y hacen la analogía, ¿verdad? Se van a dar cuenta, entonces, que la deformación de la barra 2, ¿sí? Que es la derivada de los desplazamientos, ¿sí? Esta deformación, ¿sí? Es distinta que la deformación de la barra 1. ¿Sí? No necesariamente es igual. Y que los esfuerzos de esa barra 2, esos esfuerzos, tampoco van a ser iguales, y eso lo vamos a ver ahorita. Perdón, van a ser, no van a ser iguales a los esfuerzos
de la barra 1. Y va a depender exclusivamente del área de la sección transversal. Y esto aquí es interesante. Fíjense que si comparamos estos dos esfuerzos, que son materiales distintos, porque tienen propiedades elásticas diferentes y tienen áreas distintas, fíjense cuál es la diferencia entre las tensiones del material 2 y el material 1. Fíjense que el denominador es igual, ¿sí? Este E1, E2 también aparece aquí, E1, E2. Este delta aparece aquí. Y la única diferencia es el área. ¿Sí? Entonces, el área de la sección transversal es lo que marca la diferencia entre las tensiones, inclusive siendo materiales que son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Bueno, que al yo tener acá esta configuración, esa configuración tiene un esfuerzo, tiene una fuerza interaxial que es distinta de cero, sin tener fuerzas o momentos externos aplicados. Y eso es lo que se conoce como una o tensión residual o un pretensado, ¿sí? O un pretensado. ¿Qué otra cosa acabamos de darnos cuenta acá? Bueno, que la tensión, el sigma del material 1 y el material 2 dependen nada más de la sección transversal, no dependen de la propiedad elástica del material, ¿sí? Entonces las tensiones en este caso dependen solamente de del área de la sección transversal, son independientes del material. ¿Y qué es lo que a nosotros nos interesaría saber, por ejemplo? Bueno, a nosotros nos interesaría saber si esta tensión que yo estoy encontrando en cada uno de los materiales, ¿sí? Si esa tensión hace que ese material falle o no. Y aquí es donde entonces yo voy a hablar un poquito sobre un video que les quería mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si un material falla o un material no falla? Bueno, resulta que se sabe a través de experiencias prácticas, experimentales, ¿sí? A través digamos, evidencia empírica, se conoce que los materiales tienen un comportamiento particular, ¿no? Y entonces uno habla de que existen, digamos, a nivel macro, dos tipos de materiales que presentan relaciones de tensión de formación que son diferentes. Unos tipos de material o un tipo de material que se conocen como materiales dúctiles son materiales que presentan un rango en el cual yo puedo decir que la relación de tensión de formación permanece prácticamente lineal, es decir, en este tramo la relación es lineal y la proporcionalidad viene dada por el módulo de elasticidad, pero después existe un tramo que es no lineal, ¿verdad? Que hace que esto tenga una fuerza, un esfuerzo que usualmente se le llama esfuerzo último, ¿sí? O esfuerzo máximo. Y a este valor que está acá se le conoce como, a ver, y se le llama usualmente sigma i, y se le conoce como esfuerzo de fluencia. Y típicamente uno utiliza esas dos referencias como valores para saber si mi problema falla o no falla. Entonces, estos dos valores son propiedades de los materiales, ¿sí? Independientemente de la forma que tenga e independientemente del área transversal, es una propiedad del material, así como una propiedad de densidad, esto es una propiedad de material, de elasticidad del material. Entonces, esas propiedades me indican a mí, este FI, me indica a mí cuál es el rango lineal de mi problema, ¿sí? Y ese rango lineal implica algo bien interesante. Implica que si yo cargo mi problema, si yo tengo, por ejemplo, un elemento axial y yo lo someto a una fuerza F, ¿sí? De tal manera de que puedo llegar a este valor de sigma, ¿sí? Recuérdense que el sigma aquí sería F entre el área de la sección transversal, ¿sí? Si yo llego entonces a ese valor de sigma, aquí cualquier valor que yo esté en esta línea recta, si yo descargo, es decir, si yo suelto
mi estructura o mi barra, la descargo, resulta que esa barra adopta la posición original. Entonces, si yo cargo esa barra axialmente con un esfuerzo que sea menor que este esfuerzo de fluencia, y yo la descargo, la posición, digamos, original de esa barra se recupera perfectamente, ¿no? Es decir, no hay deformación permanente. Pero si yo excedo esta fuerza, es decir, si yo a esta fuerza que le coloco es sumamente alta, de tal manera que yo excedo este valor de fluencia, y por ejemplo me ubico en un valor por acá, si yo descargo entonces la estructura, si yo la suelto, le suelto las fuerzas externas, ella va a tratar de retomar su posición original, pero va a quedar con una deformación permanente, ¿sí? Entonces, y lo que usualmente ocurre, ¿verdad? Es que si yo suelto mi estructura por acá, o sea, si yo tracciono mi estructura y la llego a ese valor de sigma, o sea, le aplico una fuerza F de tal manera que obtengo ese sigma, y después yo quito la fuerza externa, lo que sucede es que me va a quedar aquí una deformación remanente. Es decir, mi barra va a quedar estirada una cierta cantidad, ¿sí? Y estas dos líneas, esta línea, usualmente es paralela a la línea de proporcionalidad. Entonces, esto es importante conocerlo. Y estos materiales se llaman materiales dúctiles, ¿sí? Pero existen otros tipos de materiales que se conocen como materiales frágiles. Y los materiales frágiles no presentan un comportamiento como el que yo les acabo de mencionar, sino que los materiales frágiles, voy a borrar aquí un poco, voy a dejar este sigma I y este sigma U acá. Los materiales frágiles presentan una proporcionalidad, ¿sí?, entre tensión de formación, pero llegan a un momento que salen del rango lineal e inmediatamente se rompen. Mientras que estos que están acá se rompen con una deformación muy elevada, acá estos prácticamente se rompen sin uno darse cuenta cuando sale del rango lineal, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser el hormigón, ¿sí? O ustedes agarran, por ejemplo, una galleta. Es la diferencia entre una galleta y una plastilina, una plasticina. Ustedes la plasticina la pueden estirar, 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 la sueltan y queda deformada. En cambio, una galleta, ustedes la empiezan a traccionar y ustedes ven que no se deforma y de repente la galleta se rompe. Eso es lo que sucede, ¿sí? Esa es la diferencia entre un material frágil y un material dúctil, ¿sí? Un material frágil es muy difícil que presente deformaciones remanentes. Es decir, que si yo lo llevo a un rango no lineal y lo suelto, él no va a quedar con una deformación remanente, él simplemente se rompe. Él dice, a mí me gusta trabajar linealmente, yo solamente trabajo linealmente o me rompo. Esa es la diferencia. Y esto se les llama entonces materiales frágiles. El vidrio también es un material frágil. El hormigón es un material frágil. Los yesos son materiales frágiles. Usualmente los metales son materiales dúctiles, ¿sí? Casi todos los metales tienen este comportamiento que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense el video que les voy a mostrar. Este es un video es un ensayo de tracción, ¿sí? Eso es una probeta, es una barra de algún tipo de metal. No sé exactamente, pues no vi la descripción qué tipo de metal es. Pudiera ser, creo que pareciera por el acabado superficial que es acero, ¿sí? Algún tipo de acero. Pero bueno, pudiera ser aluminio también, pero por el color me parece que es como acero. Entonces, tiene un diámetro, ¿verdad? Es cilíndrica la probeta, tiene un diámetro, tiene una longitud inicial, están marcadas unas rayas verticales. Voy a ver si puedo bajarle volumen a esto, porque si no, no vamos a...
Bueno, aquí vamos a tener que sufrir un poquito. No sé si ustedes me pueden decir si ustedes escuchan el audio del video o no. No, no se escucha. No se No escucha, escuchan el no. audio del video, ¿verdad? Ok, porque entonces yo sí lo escucho, entonces pues, no sé cómo quitármelo a mí y quitárselo a ustedes también. Entonces voy a ir aquí de a poco. Eso es una máquina que es una máquina de ensayo de tracción, ¿sí? Es una máquina que se utiliza típicamente para... voy a tener que hacerlo así porque no puedo escuchar y hablar al mismo tiempo. Eh, es una máquina que se utiliza para caracterizar cuál es el módulo de elasticidad de un material. ¿Sí? Se utiliza con esos fines. Y de esa manera es que se hacen las pruebas sobre materiales y de esa manera es que se tabulan los módulos de elasticidad, que son propiedades del material. Así como también se tabula cuál es el sigma admisible, es decir, cuál es el esfuerzo máximo, ¿verdad? Que ese material puede estar sometido sin que quede plásticamente deformado y sin que se rompa, ¿no? Obviamente. Entonces yo usualmente puedo caracterizar dos esfuerzos, dos tensiones. Una tensión de fluencia, que es la que me garantiza que mi problema es lineal y que no queda deformado plásticamente, y una tensión última, que es la que me dice a mí que a partir de ahí ese problema, ese sistema se rompe. Entonces, fíjense, esto es una máquina que tiene dos mordazas que tracciona a esa probeta, a esa barra metálica, y esa máquina mide el desplazamiento de los extremos de esas mordazas y también mide la fuerza que está aplicando el sistema. De tal manera que él puede ver cuál es la elongación de la barra y puede ver cuál es la fuerza. Como se conoce el área y se conoce la longitud original, pues sabemos, ¿verdad? Voy a hacer una pausa acá. Sabemos cuál es el esfuerzo, perdón, como conocemos la fuerza que estamos aplicando y conocemos el área de la sección transversal, podemos estimar cuál es la tensión. Y como conocemos la longitud original y sabemos que en esa barra traccionada la deformación es constante a lo largo de la barra, entonces simplemente con conocer cuánto se estira la barra respecto a la longitud original, yo puedo saber cuál es el épsilon, ¿sí? La deformación. Y con esas relaciones yo puedo entonces ver la pendiente y esa pendiente de tensión de formación me da a mí el valor del módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Acá entonces se empieza a graficar, si ustedes se dan cuenta, acá abajo tienen la posición, es decir, lo que se va estirando, y la fuerza que se le está aplicando, perdón, la fuerza que se le está aplicando, la fuerza que se le está aplicando para estirar esa cantidad. Entonces, fíjense, esto empieza a traccionarse y fíjense cómo empieza a evolucionar esa relación entre ellos, ¿no? Esto es experimental, meramente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si es una línea recta, esos son datos experimentales del ensayo. Línea recta, línea recta. Así que la suposición de que existe esa relación lineal es bastante buena. Fíjense qué sucede en un punto en particular, ¿verdad? Aquí y ahora, cuando llegamos a no tengo el puntero, pero ven que ustedes tienen una línea recta y llega un máximo, ¿sí? Fíjense que ese máximo me indica a mí el límite de fluencia. Es decir, a partir de ahí, si yo sigo haciendo mi ensayo, si yo sigo elongando la probeta, fíjense que la fuerza que yo necesito para elongar la probeta ahora es menor. Y eso es algo bien extraño. Fíjense que yo empiezo a hacer fuerza, 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 necesito hacer una fuerza cada vez mayor, eso es la línea recta, ¿verdad? Cada vez mayor para poder deformarlo. Pero a partir de cierto momento, para yo seguir deformando la probeta, ya no necesito hacer una fuerza tan alta, sino que lo que necesito es reducir la fuerza, ¿verdad? Para seguir deformando. Es decir, yo puedo deformar el material a partir de ese punto máximo que aparece ahí en la curva roja. Yo puedo deformar el material con una fuerza menor a la que yo venía inmediatamente anterior. Por eso esta cuestión cae.
Explicar por qué cae es algo que a lo mejor ustedes van a ver en los cursos de materiales, y porque no es tan fácil de explicar, eso lo vamos a dejar para sus futuros cursos. Pero lo que es interesante es que yo ahora, si en este momento del ensayo yo detengo el ensayo y retiro la fuerza externa, ahora, ¿verdad? Como yo llegué al punto, el último punto de la curva roja, que está más a la derecha, ¿sí? Si yo suelto todo mi sistema, esa probeta va a quedar deformada plásticamente, ¿sí? No va a recuperar su posición original. Sin embargo, si yo hubiese parado el ensayo solamente en el tramo recto, ¿sí? En el tramo recto, si yo detengo el ensayo en cualquier punto del tramo recto y suelto la probeta va a recuperar completamente su posición original. Es decir, que no existe deformación. Entonces, ese punto que está allí como punto máximo es el que se conoce como el sigma admisible, ¿no? O la tensión de fluencia, o la tensión admisible. Y es la tensión máxima que puede resistir ese material antes de quedar deformado plásticamente. Pero adicionalmente, en ese rango es lineal la relación tensión-deformación. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Vamos a seguir el ensayo. El ensayo continúa. ¿Ah? Entonces, fíjense, yo sigo incrementando la deformación. A mí lo que me interesa es deformar esto. Cada vez lo estoy deformando más, lo estoy deformando más, lo estoy deformando más. ¿Sí? El eje horizontal es deformación. Sigo deformando. Y fíjense lo interesante acá es que todo ese último tramo yo estoy deformando prácticamente a la misma fuerza. Es decir, que si yo mantengo la fuerza de tracción constante, ese material se empieza a deformar. Se empieza a deformar con la fuerza de tracción constante. ¿Sí? Y ahora, ¿verdad? En este momento, yo ahora necesito empezar, si quiero seguir deformando el material, ahora sí necesito incrementar la fuerza. Incrementarla y fíjense cómo ahora la curva sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta que llega un punto que obtiene allí un máximo. ¿Sí? Y voy a hablar de justamente cuando ese máximo se alcanza. Ajá, aquí. Detente. Ok. Ok. ¿Qué sucede justamente en el máximo? ¿Sí? En el máximo. Si ustedes se fijan, justamente en el punto más alto de ese último tramo, o sea, el punto de mayor fuerza en toda esa gráfica, ¿sí? Digamos, si ustedes ven toda la línea roja, es el punto donde la línea roja tiene su valor más alto, más elevado, la fuerza más alta. A partir de ahí, se forma un cuello. O sea, la deformación es tan grande de nuestra barra, o sea, la barra se ha deformado tanto, que se empieza a formar un cuello, se empieza a estrangular la barra. Y como se empieza a estrangular, el área, ¿verdad?, de la sección transversal cambia, se reduce porque se estrangula, ¿sí? Y entonces empieza ahora a el esfuerzo, y digamos todo lo que viene ahora, se tiende a colapsar rápidamente, ¿sí? Porque ahora como yo estoy aplicando una fuerza, de repente el área disminuye, entonces inmediatamente como que el esfuerzo tiende a crecer inmediatamente. Y eso lo que hace es, si yo estoy controlando si yo estoy controlando el experimento, lo que va a suceder es que ese cuello entonces se va a empezar a formar violentamente. Y si fíjense en la figura de la izquierda, fíjense cómo se va formando el cuello. Fíjense cómo se va formando el cuello, que es súper apreciable. Ahí donde dice neck, ¿no? Hasta que llega un punto en que ya, bueno, se rompe, ahí se rompió la barra. ¿Sí? Y terminó el experimento. Entonces, de esta manera, usualmente uno puede darse cuenta, ¿verdad?, de cómo es el comportamiento de un material. Y lo que uno caracteriza usualmente es el primer valor del tramo recto, es decir, cuál es el valor máximo de tensión que yo puedo someter a un material para que se mantenga en ese tramo recto, digamos el primer tramo que vimos, y eso se le conoce como tensión admisible o tensión de fluencia. Y después tenemos una tensión última, que sería el valor
de la tensión más alta que puede resistir ese material antes que se empiece a formar ese cuello, o inmediatamente cuando el cuello se forma. Y esa sería la tensión más alta que ese material es capaz de resistir, ¿sí? No puede resistir una tensión más alta que esa. Entonces, cuando uno está resolviendo un problema, y aquí me devuelvo yo aquí a la pizarra, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos un problema, es interesante, y vamos a colocar esto más parecido al ejemplo, tiene como una cosa así. Aquí estoy exagerando la gráfica. Y en verdad esta sección es como algo así. Profe, Sí, adelante. ¿en la U hubiéramos podido ver un experimento así o no Sí, se claro. hace? Sí, sí se hace. Eh, Pero en este curso o en otros. no, en este curso no. Se hace, me parece que en mecánica, en algunos de los cursos de materiales se hace. Y no estoy seguro si en el antiguo curso de mecánica de sólidos se hacía, porque es un curso que yo nunca di, el antiguo de mecánica de sólidos. Pero este ensayo es un ensayo súper común. Prácticamente cualquier universidad que se respete tiene un banco de ensayo de tracción que sea pequeñito. Y es importante no solamente para la parte civil, sino también para los ingenieros mecánicos. Entonces, es común que las universidades tengan estas máquinas a distintos grados, porque obviamente tú puedes probar probetas pequeñas y puedes probar probetas enormes también. Te interesa también tener, por ejemplo, cuando tú tienes fierros para hacer enfierraduras de columnas o vigas, a ti te interesa también hacerle un ensayo de tracción para verificar que el fabricante te está dando a ti el módulo de elasticidad y el sigma admisible que te está diciendo, ¿verdad? Entonces uno eso igual lo comprueba con ensayos experimentales. Entonces no es, digamos, es común tener estas facilidades en ciertos institutos o universidades. Y sí, esto es una práctica que se realiza. Ahora, como estamos todo virtual, no nos los planteamos en un primer momento, en verdad, pero a lo mejor sería algo interesante para poder incorporar a los futuros cursos. Honestamente, yo no lo había pensado. Eh, pero es algo que se puede conversar. Y es algo que yo estoy seguro que ustedes van a ver en algún momento, bueno, o cuando volvamos nosotros a la universidad, todos, ¿no? Pero sí, estoy seguro que ustedes van a ver un ensayo de tracción en su vida físicamente en la universidad. No sé decirte en qué curso, ¿no? Profe, y otra cosa. Ujú. Tenía una consulta, que en ese ensayo el área transversal del material que está ahí ¿se considera constante o se Sí, considera que va variando? no, se considera constante. Se considera constante. Eh, Se considera constante porque es constante. Pero no habrían como pequeñas variaciones, así, pero muy pequeñas. No, sí, obviamente sí hay, porque tú tienes, y de hecho esa es la razón por la cual se forma el cuello en la probeta, porque tú tienes lo que habíamos hablado en un primer momento, que aún no lo hemos retomado del módulo de Poisson o el coeficiente de Poisson. Cuando yo tracciono un material, como yo estoy ahora realocando, digamos, la geometría, yo estoy traccionando, es lógico pensar que mi área se empieza a reducir, porque tú tenderías a pensar de que el volumen se preserva. Entonces, si yo quito material, digamos, si yo empiezo a agregar material a lo largo de una dirección, pues para que eso pueda ser factible, yo tengo que reducir material en las otras dimensiones, ¿no? Entonces, obviamente que para poder traccionar algo y elongarlo, yo necesito reducir la sección transversal. Lo que sucede es que cuando las probetas son muy delgadas no, con una sección transversal muy pequeña comparada al largo, esa relación de constricción del área de la sección transversal es muy pequeña comparado a lo que esto se estira. Eso es mucho más apreciable cuando uno tiene probetas que son más gruesas. Es decir, si ustedes tienen una probeta que se parece a esto, o una probeta que se parece a esto, ¿sí? El cambio de área producto a que yo estoy traccionando, ¿sí? El cambio de área
¿sí? Producto que yo tracciono con una fuerza F, en esta configuración es muchísimo más significativo que en estos materiales, que en estas geometrías, para el mismo material. Entonces, por esa razón uno hace ensayos de tracción con probetas que son de una sección transversal muy pequeña comparada al largo, porque yo garantizo, no garantizo, pero puedo de alguna manera controlar que la sección transversal no cambia de área significativamente. Sí cambia de área, pero no es significativo, no tanto como para que altere mi resultado. Porque al final lo que a nosotros nos interesa de este ensayo, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa de este ensayo es este valor y esta pendiente. ¿Sí? Eso es lo que realmente uno rescata, ¿sí? A nivel práctico. A mí a nivel práctico no me sirve, a pesar que se caracteriza digamos, el sigma, la tensión última. Bueno, yo no quiero trabajar en un sistema acá, porque yo sé que al momento de descargarlo va a quedar deformado plásticamente. Entonces, solamente en casos muy particulares, uno quiere que algo quede deformado plásticamente, ¿sí? Porque fíjense, ¿qué sucede si yo llevo mi material hasta este punto azul, que voy a dibujar ahora, ¿sí? Y yo lo suelto, ¿sí? Y yo lo suelto. Bueno, él se regresa aquí y él me va a quedar con esta deformación remanente, ¿sí? Él me va a quedar deformado una cierta cantidad. Y toda esta área que está aquí, encerrada, ¿sí? En esa curva, yo la puedo considerar que es una energía, ¿sí? Porque esto es fuerza, al final esto es fuerza de formación, y fuerza de formación o fuerza de desplazamiento es trabajo, y trabajo es energía. Yo no voy a tocar esos temas acá, pero para que tengan una idea, yo puedo, a partir de llevar en un rango plástico, es decir, que se quede deformado el material, yo puedo saber cuál es la energía, ¿verdad? Que ese material consumió y se la gastó. Es una energía que yo le coloqué al sistema y que el sistema no me la devolvió, sino que el sistema se la consumió en quedar deformado plásticamente. Mientras que en el rango lineal, ¿sí? Mientras que en el rango lineal, toda la energía que yo le doy al sistema, energía que yo le doy al sistema por estarla traccionando, ¿verdad? Si yo suelto mi sistema en ese rango lineal, el sistema me devuelve a mí esa energía. Es como si fuese un resorte. Yo agarro el resorte, lo estiro, lo suelto y el resorte recupera su posición original. Es decir, que yo le impartí energía para que el resorte se deformara, se desplazara, y al soltarla, el resorte me devolvió esa energía a mí. Y me devuelve la misma energía que yo le entregué. Entonces, el balance de energía queda allí cerrado. En cambio, cuando yo deformo plásticamente, ¿verdad? Yo le entrego energía al sistema con la tracción que le estoy emitiendo, pero esa energía la gasta el sistema en reacomodarse internamente para quedar deformado plásticamente y al final él me devuelve solamente cierta parte de la energía. La energía que él me devuelve es esta energía que está acá. Entonces, este tramo rojo es energía que yo le entregué energía, la energía que yo le entrego al sistema, igual con esto a lo mejor es interesante hablarlo. La energía que yo le entregué al sistema es toda esta curva verde, todo lo que está encerrado en esta curva verde que estoy teniendo aquí, ¿sí? Esa es la energía que yo le di al sistema, ¿verdad? Para que el sistema entonces me tuviese esa deformación, ¿verdad? Ahora, el sistema me devuelve la energía que está aquí encerrada en rojo y el sistema consume internamente lo que está allí en azul. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hay ciertos casos muy particulares en la ingeniería civil en la cual a mí me interesa que un elemento consuma energía. Y eso puede ser, por ejemplo, cuando yo tengo o yo quiero hacer amortiguadores por deformación. Yo puedo agarrar, por ejemplo, un metal, colocar, voy a ver si puedo hacer un esquema de esto. Vamos a hablar de un edificio. Un edificio aquí tiene entonces una serie de pisos, ¿sí? Aquí están las columnas. ¿Sí? Y yo puedo ahora agarrar y colocar una estructura enorme, por ejemplo aquí, esto es una estructura así súper rígida, la estoy aquí exagerando, ¿eh? Una estructura súper rígida. Eso rojo es
digamos, una estructura que no se deforma, es indeformable. Y después yo entonces aquí en la interfaz del techo y esa estructura, yo coloco, por ejemplo, una lámina metálica, que está aquí soldada a la parte de arriba y soldada a la parte de abajo. De tal manera que cuando venga un sismo y el edificio empiece a tener vibración, es decir, ahora el piso se va a mover hacia la izquierda y hacia la derecha respecto, o sea, el techo se va a remover hacia la derecha y hacia la izquierda respecto al piso, ese elemento que está aquí metálico, a mí me interesa que ese elemento trabaje en esta zona. Porque de esa manera, yo le voy a meter energía que viene del sismo y ese elemento va a agarrar esa energía, ¿verdad? La va a gastar en deformarse y va a devolverle esa un remanente de la energía que yo le entregué de vuelta a la estructura. Entonces la estructura le da energía, un montón de energía a ese elemento de esa energía que se le dio toma un 80% para deformarse y él devuelve a la estructura un 20%. Entonces yo puedo disipar energía de esa manera. Pero esto es otro tema que van a ver ustedes mucho más adelante en la carrera, pero que, digamos, es un ejemplo en el cual a mí me interesa que un sistema estructural trabaje en un rango plástico, que sería este que está acá. De resto, yo no quiero eso, yo quiero trabajar aquí. Yo quiero trabajar ahí. ¿Sí? Que toda la energía que yo le dé al sistema, el sistema me la devuelve, para que trabaje de manera elástica y no quede deformado plásticamente, ¿sí? Que sería el caso de un edificio, por ejemplo. En un edificio, así tal cual como lo tenemos acá, imagínense si yo hago que las columnas y las vigas trabajen aquí. Entonces eso significa que cuando viene un sismo, ¿verdad? Y el sismo se acaba, esta estructura va a quedar torcida, va a quedar toda deformada, no va a quedar alineada respecto a la vertical. Entonces a mí me interesa que los sistemas, digamos, estructurales mayoritariamente, o sí, principalmente en casi todo sistema estructural, la gran mayoría de los sistemas estructurales, a mí me interesa que trabajen en un rango elástico, lineal, que sería este rango de acá. Y por eso es que cuando uno hace un ensayo de tracción, los valores que son realmente relevantes, pues son esos que les comento, ¿no? Es saber cuál es el módulo de elasticidad y saber cuál es este sigma admisible para yo estar seguro de que mi estructura no va a quedar deformada permanentemente. ¿Sí? Pero esto es sumamente interesante, sumamente interesante. Tal vez me desvío un montón de la pregunta, pero no sé, espero que sea a lo mejor comentarios de interés, ¿no? Para ustedes. Y sobre todo de motivación, ¿no? Para que ustedes digan esto, estas cuestiones se aplican, tienen un sentido práctico, pero bueno, necesitamos conocer también la teoría para saber de qué es lo que estamos hablando, para poder después llevarlo a otros ámbitos de la ingeniería civil más específicos. No sé si tienen más dudas, quieren hablar de algo particular. Acaban de hacer una pregunta. Mira, es una pregunta muy interesante. Pregunta en el chat, el cuello que se forma, ¿en qué parte ocurre? ¿No? Esa no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Porque ¿cuál puede ser la respuesta, digamos, con menos mentiras, ¿no? ¿Dónde se favorece el cuello? El cuello, si estamos en presencia de un material que es, digamos, completamente uniforme, estamos hablando aquí casi que en la matemática, ¿sí? Algo que es prácticamente imposible de lograr en la realidad. ¿Sí? Si yo tengo un sólido, ¿sí? Que es completamente uniforme, a nivel de microestructura, a nivel de propiedades, si de verdad es perfecto, nuevamente algo que no existe, entonces la formación del cuello sería en cualquier punto de mi estructura. ¿Sí? Sería completamente aleatorio, en algún lugar. Ahora, digamos, en la realidad eso no es así. En la realidad los materiales tienen imperfecciones. ¿Sí? Pueden tener algún tipo de una pequeña burbuja de aire dentro, pueden tener
un arreglo microestructural que no es exactamente uniforme a lo largo, pueden tener alguna mínima fisura en algún punto, por ejemplo, allí del material, y entonces en esa imperfección es donde se va a formar el cuello. ¿Qué es lo que uno hace típicamente? Uno lo que hace es tratar de favorecer la formación del cuello en algún lugar, ¿sí? Que no es lo que hicieron ellos en el ejemplo. En el video que acabamos de ver, esto se ve súper uniforme. Pero, y obviamente te presentan ese video porque es posible que hayan hecho otros ensayos que se les haya formado el cuello en cualquier otro lugar, no exactamente en la mitad. Lo que uno hace es hacer probetas que son de otro estilo. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? De tal manera que aquí yo esperaría que se forme ese cuello en esa sección, ¿verdad? Pero en cualquier lugar de esa sección. Entonces yo más o menos puedo inducir en dónde quiero yo que se forme el cuello, ¿sí? Para más o menos controlar un poco el experimento. Pero no, se puede formar en verdad en cualquiera de esos puntos. No tengo cómo adelantarlo en la teoría. En la práctica puedo controlarlo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero nuevamente existe un grado de aleatoriedad en el lugar donde se va a formar el cuello debido a que existen imperfecciones y que yo no sé en dónde están ubicadas esas imperfecciones. ¿Sí? Pero eso es una buena pregunta. ¿Alguien más tiene dudas, una curiosidad? Fíjense que también hay temas súper interesantes. Yo por lo menos trabajo con materiales piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos son materiales que cuando uno los deforma, ellos emiten cargas eléctricas a medida que yo lo deformo. Lo cual es interesante porque resulta que si yo entonces tracciono un material piezoeléctrico, por ejemplo, y le hago un ensayo de tracción, resulta que yo empiezo a tener un voltaje, o yo pudiera tener un voltaje debido a que él se está deformando. Es muy loco. Y funcionan bidireccionalmente. Es decir, que si yo le coloco un voltaje, ellos se deforman. Y por eso existen actuadores piezoeléctricos y existen algo que se llaman recolectores de energía piezoeléctrica. Es decir, yo le puedo inducir una deformación y ellos producen un voltaje, yo le puedo colocar un voltaje y se induce una deformación. Son bien interesantes. Son ampliamente utilizados como actuadores, ¿no? Para hacer que cosas se muevan o aplicar fuerzas controladamente sobre algún otro sistema. Y es interesante porque entonces yo ahora tengo como una nueva dimensión en un ensayo de tracción. Tengo tensión de formación, pero ahora tengo un voltaje que se emite. Y ese voltaje, así como existe el módulo de elasticidad, existe un módulo como de voltaje, como una constante piezoeléctrica, que también depende, es una propiedad del material. Entonces yo puedo tener diferentes materiales que tienen diferentes capacidades de generar energía o voltaje o corriente, como ustedes lo quieran ver. Entonces, esta cuestión empieza también a volverse transversal a distintos campos con estos materiales que uno puede también considerar menos convencionales, a lo mejor para un ingeniero civil, ¿no? O incluso un ingeniero mecánico, tal vez también. Pero son digamos, fenómenos que ocurren, que uno estudia, que se estudian en la universidad, aparte, o sea, que lo estudiamos varios profes, están metidos en cosas de ese estilo, pero estos ensayos de tracción, digamos, son demasiado generalizados, o sea, casi todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer un ensayo. La única limitante es la cantidad de fuerza que yo puedo aplicar, ¿no? Que típicamente eso es lo que limita mi capacidad, ¿no? Yo no puedo probar cualquier probeta, ¿no? Si quiero una probeta enorme, pues no voy a tener cómo hacerlo porque necesito aplicar una fuerza que no la puedo manejar con los elementos que a lo mejor uno tiene a disposición. Pero máquinas de ensayo de tracción hay por montón.
Bueno, voy a dejar de grabar mientras.